Hola amigos, un día más, una nueva entrevista. Nos encontramos en compañía del presidente de la Asociación Camino de Santiago para realizarle una entrevista y conocer más la labor que desempeña. Porque yo creo que entre la gente normal no sabemos muy bien lo que significa el Camino de Santiago. Vemos que van peregrinos, que van, que vienen, que les sellan. Vamos a llegar a la raíz de la labor que hacen estos centros y estas asociaciones. Y para ello nos encontramos con don Valeriano Teja Uruña y decirle que es un placer para la Asociación Sociedad y Convivencia que haya aceptado nuestra entrevista y se encuentre con nosotros. Cuéntenos, ¿cuándo se fundó en Cantabria? Es una asociación, ¿verdad? Es una asociación. El Camino de Santiago. A ver, pues fue en el año 1987, a raíz de volver yo de hacer algunas de las peregrinaciones. Eran las primeras peregrinaciones que empezaban a hacerse una vez que se recuperó el fenómeno de la peregrinación, que había sido muy importante durante la Edad Media, los siglos XI, XII, XIII y posteriores, pero luego, durante los siglos XVII, XVIII prácticamente, bueno, había decaído el fenómeno de las peregrinaciones. A partir de los años 80 empieza a resurgir, yo hago la peregrinación varias veces, y me enamoro del camino, por decirlo de alguna manera. Y lo que nos ocurre a todos los peregrinos, cuando vienes a casa, te dan ganas de atender a los peregrinos tal y como a ti te hubiese gustado que te atendiesen cuando estabas haciendo el camino. Sí. De ahí surge el nacimiento de la asociación. Yo había hecho el camino también con otros dos compañeros más y bueno, y con más entramos en contacto y creamos la asociación para ayudar a los peregrinos que transitasen por Cantabria a Santiago. ¿Y desde cuándo es el presidente del Camino de Santiago? Pues desde que se fundó me cargaron con esa responsabilidad, que bueno, pues la verdad es que yo agradezco mucho. Hemos realizado a lo largo de estos años varias actividades, pero quizás más intensamente a partir de los últimos 5 años, que ha sido cuando yo me he jubilado de mi labor en Caja Cantabria, cuando hemos empezado a ser bastante más activos, proactivos y dinamizando, realizando diversas actividades que contribuyan a dar a conocer el camino, que como muy bien has dicho en la presentación, no se conoce, no se sabe muy bien, y por otro lado, lo que estamos haciendo es eso, ayudar a los peregrinos. Concretamente, bajo ahora de Santo Toribio, estuve ayer en la misa de 12 de los peregrinos con los nuevos padres que han llegado franciscanos, que proceden de México. Estuve en la misa de 12, misa del peregrino, se sigue manteniendo la misa del peregrino con un grupo de personas y hemos estado colaborando. ¿Me permites contar una anécdota? Sí, todo. ¿Cómo no? Pues cuando estamos realizando un trabajo que nos ha encargado la consejería a través de la Fundación Camino Lebaniego, de comprobar cómo está la señalética para los peregrinos que quieran hacer el Camino de Santo Toribio. Algunas señales se caen, se rompen por el camino, otras, bueno, pues hay de todo. Y cada X tiempo conviene, revisar todo eso, señales que hicimos hace mucho tiempo y estamos haciendo esa labor. Bueno, pues a lo largo de esa labor me encontré a la altura de Venta de Fresnedo a un padre y una hija. Estamos en noviembre, estaban haciendo el Camino de Santiago y habían pedido que les reservasen el albergue de Cicera. Pero el hombre ya bastante cansado, estaban llamando un taxi en Venta de Fresnedo que les acercase hasta Cicera, no encontraban taxi, y paré y bueno, les pregunté qué necesidades tenían, me lo dijeron. Llamé a un compañero, trajimos un coche y les llevamos en coche hasta el albergue de Cicera para que pudiesen descansar allí por la noche. Ese tipo de labores son las que hace la asociación también. Hay ayuntamientos, creo, que dan una casa para quien quiera poner un albergue. Usted como presidente, ¿qué visión tiene con respecto a otros albergues? Sí. Porque hay albergues que han nacido igual de gente que ha hecho el camino y ha visto la necesidad de crear un albergue, y otras personas que le piden al ayuntamiento, déjeme usted una casa, yo la arreglo, porque he conocido gente de un señor que había sido sacerdote y se salió y se casó, y entonces, bueno, no era de aquí, creo que era de Zaragoza, pero no me acuerdo, porque ya hace muchos años, porque nosotros fuimos a unas jornadas del Camino de Santiago de donde es Fraga, Villalba, sí. Porque era cuando Jesús, mi marido, era presidente de la asociación
amigos del monasterio de Suesa, y no sé por qué, ahí ya no lo sé, él investigó el Camino de Santiago, y entonces le invitaron a las charlas, y fuimos a Villalba. Y entonces yo vi gente que decía, no, yo al ayuntamiento le pedí una casa, la arreglé y tengo... Vamos a ver, y tengo un albergue. Entonces, eso, ¿cómo lo podemos catalogar? Como hay gente que pone un negocio o gente que lo hace espiritualmente. Milán del Boix, que estaba allí en las reuniones, él nos contaba que hermano del militar, que él tenía una casa, entonces asomaba al balcón, veía a peregrinos y decía, ¡hala, entrad, que os damos de cenar o de comer, quedamos aquí a dormir! Pero eso lo hacía él porque quería voluntariamente, ¿no? Y entonces ya era famoso él por prestar su casa a todo lo que pasaba por allí gratuitamente, ¿no? Entonces yo vi eso, que había gente que era un camino abierto, buscarse algo, y gente que lo hace, pues eso, como vosotros con el taxi, porque lo habéis vivido y tenéis la necesidad. Sigue existiendo eso, porque yo te hablo de hace muchos años. Sigue existiendo. Conozco a Milán del Boix. Ha hecho una gran labor, sobre todo en Asturias, con las asociaciones y con todo. Y bueno, creo además una red importante también en las asociaciones. Por suerte, no sé, consiguió unir todas las comunidades del norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja, que ahí están encuadrados los caminos del norte, los 4 caminos del norte, que han sido Patrimonio de la Humanidad declarados en el año 2015. Estamos ahora celebrando el 10º aniversario, y él, Milán del Boix, fue precisamente una de las personas impulsoras de todo este tipo, un gran amante de los albergues. Pues yo sí te doy una noticia, Reyes. Hace unos meses, 3 meses, me acaban de nombrar presidente de la Asociación de todos los Caminos del Norte, y me tocará intentar seguir esa estela y revitalizar todo eso. Pues enhorabuena, lo primero. Pues muchas gracias. Es una responsabilidad también, pero es bonito. Ilusionante, es ilusionante. Pero es bonito. Es ilusionante. Y hay que fijarse en lo bueno que hicieron las personas anteriores para tratar de imitarlas. Y en lo posible mejorarlo. Eso es de persona inteligente. Bueno, no echar abajo todo lo que han hecho y yo voy a ser el mejor, sino coger lo mejor que han hecho y mis ideas. Y eso plasmarlo. Eso es de gente inteligente. Muchas gracias. Sí. Bueno, y luego me decías, este tipo de albergues, a lo largo de la historia ha habido muchos tipos de albergues y los sigue habiendo. Inicialmente, esto surge por la hospitalidad. Es decir, cuando ves a alguien con necesidades, hay personas que tienen el corazón más abierto y dispuesto a ayudar y a colaborar, y les acogen incluso en su propia casa. Yo recuerdo una experiencia en el camino que hubo una señora mayor que nos acogió en su casa porque no podíamos llegar por un compañero que estaba mal de la pierna al albergue, y nos acogió en su propia casa con sus hijos y con todo. Entonces, ese es un tema de hospitalidad, de quizás espiritualidad, sentimiento religioso. Bueno, cada uno lo hace, pero desde luego es uno de los valores fundamentales del camino que no debemos de perder. De hecho, la hospitalidad se está debatiendo ahora que sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahora mismo yo estoy también dentro del comité de la Federación Nacional y estamos debatiendo el que la hospitalidad sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. Y en esa hospitalidad, en esa forma de atender a los peregrinos, hay diversas facetas. Por un lado, hay albergues que son religiosos, que per se lo llevan, ese servicio a los demás, esa entrega y esa vocación, y tienen casas donde alojan a los peregrinos. En general, ese tipo de albergues suelen ser, y tenemos un ejemplo importante aquí en Güemes, con el padre Ernesto Bustio, es una labor extraordinaria, es un referente en todos los caminos del norte, y es un albergue de donativo. La gente se puede quedar a dormir, puede cenar y puede desayunar al día siguiente allí y no pagar absolutamente nada. Lógicamente, hay que hacerles ver a los peregrinos que hagan lo que allí Berna, que está en el albergue, le suele decir una aportación responsable, porque si no, no se podría mantener. Claro. Pero bueno, ese es un tipo de albergue que llamamos de donativo. Luego hay otro tipo de albergues que hacen, como muy bien planteadas antes, ayuntamientos que ceden, y ahora se está utilizando mucho antiguas escuelas, por ejemplo, en los pueblos, edificios que podría haber allí, y los cede a una asociación, a un ente que pueda haber ahí. Nosotros estamos esperando en Revilla de Camargo, en el Alto de Revilla de Camargo, la venta a la Morcilla.
Allí había unas antiguas escuelas que pertenecían al barrio de Santiago de Revilla de Camargo. Allí el gobierno regional, a través de la consejería, ha hecho una obra para habilitarlo como albergue y ahora nos falta que lo recepcione el ayuntamiento y seamos la asociación lo que lo gestionemos. El modo de gestión de eso pues lo tiene que marcar el ayuntamiento y tendrá que a lo mejor probablemente marcar una cuota de pago simbólica, mínima, pero ahí suelen marcar siempre ese tipo de albergues. Y luego hay una tercera pata, que son aquellos que ponen albergues también porque, bueno, ven un modo de vida, un modo de ganarse la vida y, bueno, pues puede ser un recurso importante para ellos y ponen una casita o ponen para cobrar a los peregrinos y hacer, pues, es una casa rural o un albergue de un hostel que llaman ahora. ¿Tenéis una legislación? A ver, esto se ha debatido mucho en las asociaciones, mucho porque las instituciones quieren legislar todo esto. Y en algo que es vocacional, cuesta mucho que alguien te marque y te meta dentro de una norma. Yo déjame atender a los peregrinos, darles un vaso de agua, un abrazo cuando llegan y no me obligues a darles el abrazo y el vaso de agua o cobrarles por el vaso. Déjame hacerlo pues, con espiritualidad, con religiosidad, con vocación, con lo que quieras. Sí. Pero sí que la parte institucional está ahora intentando legislar todo eso y estamos debatiéndolo en los diferentes congresos de asociaciones porque hay partidarios de que sí que es elegirle. Y la verdad es que, a ver, particularmente, ya es una opinión personal, la sociedad ha cambiado. Evidentemente la sociedad ha cambiado. Todos cuando vamos a un sitio exigimos unas normas de limpieza, que lo suele haber en los albergues, pero si te encuentras con alguien, pues como el albergue de Güemes, que es voluntario, gratuito, no puedes llegar allí y exigir, ahora deme usted un café porque no sé qué, y ahora usted me tiene que servir la comida. Hombre, pero en la sociedad actual, desgraciadamente, algunos de los valores que teníamos siempre se pierden. Hay gente que lo mantiene y evidentemente perfecto, pero se pierden algunos de los valores. Y intentamos, de alguna manera, los que creemos todavía en esos valores del camino, seguir manteniendo esos valores de atención, eso, que se sigan en la medida posible diferenciando el camino para que el Camino de Santiago no sea una ruta turística más. Hay un día en multitud de rutas, la del CID, la de los vinos, la de no sé qué, hay itinerarios culturales de todo tipo. El Camino de Santiago es algo diferente, algo distinto. ¿Por qué? Porque tiene unas características y unos valores que le diferencian del resto de rutas. En la medida posible, pues intentaremos defender esos valores. ¿Como asociación vigilan los albergues? ¿Cómo funcionan? Más que vigilancia, es atención. Visitamos a todos los albergues. Tenemos dentro de Cantabria, o sea, nosotros creamos la asociación, por ir viendo un poco creamos la asociación y uno de los fines de la asociación fue después llegar a atender a los albergues. Y hemos creado lo que se llama una coordinadora en la que están todas las asociaciones de Cantabria. En Cantabria hay registradas con más o menos actividad. Hay 19 asociaciones para una región, una comunidad, como decimos aquí, tan pequeñuca, tan pequeñuca, que las son muchas asociaciones, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué hay tantas? Entonces, bueno, de alguna manera, y luego hay bastantes albergues. Intentamos aglutinar a todas las asociaciones, a todos los albergues, a la Guardia Civil, a el Obispado, a todos los agentes, la Fundación Camino Lebaniego, las instituciones, todos los agentes en torno al camino, para que entre todos fuésemos buscando la problemática que existe y que va cambiando. El camino es algo vivo todos los años para ir adaptándonos y vigilando. Y una de las funciones principales es visitar a los albergues para ver qué necesidades tienen, cómo podemos ayudarles y que mantengan de alguna manera una uniformidad de atención a los peregrinos. Ahí se formó la coordinadora de asociaciones de caminos. Tenemos un congreso ahora el día 21 y 22 de noviembre en Zaragoza, de todas las federaciones coordinadoras que hay en cada comunidad. Y bueno, pues también me tocó ser el coordinador de las asociaciones de albergue de Cantabria. O sea, vas a ser el rey, ¿eh? No quisiera, es más, es un tema de cariño al camino, de servicio a los peregrinos. Bueno, bien, pero es una buena labor y bonita. Es bonita porque además es gratificante. Pues, poner el ejemplo de la ley cuando ayudas a alguien, pues eso, como ese padre, esa hija, el hombre no podía casi ni andar, y que se pueda sentar en el albergue, allí, quitarse los calcetines que estaba empapado y te diga, gracias. Sí, es gratificante. Claro. Sí. El Camino de Santiago tuvo mucho boom. ¿Sigue ahora mismo exactamente igual?
¿Con muchísima gente? Sí. A partir del año 2000 ha ido increciendo el número de peregrinos que llegan a Santiago. Vengo de estar hace poco con la Consejería de la Xunta de Galicia y estaban sacando las estadísticas. Probablemente este sea uno de los años que más peregrinos hay. Y también os adelanto a todos una noticia que, bueno, a mí me gusta mucho, y es que a veces hablamos de los peregrinos, y se nos olvida que hay peregrinas. Sí, claro. Se nos olvida que hay muchas peregrinas en el camino y muchas peregrinas que a lo largo de la historia han hecho el camino y que muchas de ellas daban para hacer 1 o 2 libros con su propia vida. Sí, bueno, pues precisamente a partir del año 2019 las estadísticas están recogidas en la oficina del peregrino, porque todos cuando llegamos con nuestra credencial, con los sellos de por donde hemos ido pasando, vamos a la oficina del peregrino que nos den la Compostela, y entonces ahí se registra y te hacen un test de hombre, mujer, edad, de dónde viene, si ha venido andando, si ha venido en bicicleta, si ha venido a caballo. Y bueno, pues por primera vez en el año 2019 han llegado a la oficina peregrino más mujeres que hombres. Eso que en política se llama el sorpaso, pues lo han dado a las mujeres en el año 2019. Ha habido un parón cuando los años de la pandemia, bueno, es normal. Pero ha vuelto a recuperarse y ahora este año también son más el número de mujeres que de hombres que llegan, bueno, pues, que llegan a Santiago. Me parece muy bien. ¿Cuántos caminos de Santiago hay? A ver, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque, bueno, yo a veces en mis charlas, en mis conferencias, digo que no existe el Camino de Santiago. La gente se queda sorprendida. No existe el Camino de Santiago. ¿Qué nos va a contar ahora, Valeria? No existe el Camino. No, existen los caminos a Santiago, en plural, porque son varios los caminos de Santiago. Sí. ¿Qué ocurre? Que aquí no es como en Roma, que todos los caminos van a Roma. O sea, puede haber muchos caminos que van a Santiago, pero que no son camino de Santiago. Ya. ¿Qué se necesita para que algo sea camino de Santiago? Que cumpla una serie de requisitos. Que haya, no todos tienen el Códice Calixtinus, pero sí que haya un rigor histórico, recogida la presencia de peregrinos en ese tránsito, que haya además una infraestructura tanto de señalética como de albergues en los que se puedan quedar los peregrinos, que haya una tradición de peregrinos. Estoy también en la Federación Nacional, dentro del comité, que decide, hay un decálogo para decidir si una ruta, un sendero, no sé, es camino de Santiago o no es camino de Santiago. La UNESCO, que es ya la máxima categoría, declara Patrimonio de la Humanidad el camino francés, que todos conocemos, que entra por Roncesvalles y que acaba en Santiago de Compostela y va por la Meseta Castellana, como Patrimonio de la Humanidad en el año 1993. En el año 2015 declara también Patrimonio de la Humanidad los caminos del norte. Y en esto sí que es algo que yo también estoy reivindicando en las conferencias, y es porque hay bastante lío cuando hablan de los caminos del norte. Bueno, son esos que van por el norte, pero no sabe. Bueno, los caminos del norte son 4. Son el camino de la costa, que va unido, casi cosido, vertebrado a la costa, porque el peregrino le servía como referencia la costa. El camino de la costa, el camino primitivo, que es el camino que tradicionalmente hizo el rey Alfonso II el Casto cuando recibe la noticia de que ha aparecido en el campus estelar, en Compostela, la tumba del apóstol Santiago, es el camino primitivo. El camino lebaniego, al cual ya había peregrinaciones incluso anteriormente, cuando se iba a venerar allí las reliquias. Y entre las reliquias, el Lignum Crucis, que tenemos en Cantabria el mayor trozo de madera que existe de la cruz de Cristo. Y luego el camino vasco-riojano del interior. Esos 4 caminos son los que en el año 2015 la humanidad determina como caminos patrimonio de la humanidad. Luego los caminos, máxima categoría, patrimonio de la humanidad, son el camino francés, y luego los caminos del norte, que son 4. Camino de la costa, camino primitivo, camino lebaniego y camino riojano del interior. Nos quedaría un último camino que quedó ahí pendiente. Yo recuerdo las conversaciones con José Luis Casado Soto, precisamente también, cuando teníamos muchos contactos con él a través de la obra social de la Caja Cantabria, donde tuve la suerte de trabajar con grandes personas como Jesús Maza, que me enseñó muchas cosas. Pues allí teníamos contacto con José Luis Casado Soto, y José Luis Casado Soto, que era un auténtico enamorado del mar, me decía, Valeria, es que nos falta el camino del mar.
Más, me proponía ir, vamos a ir al sur de Irlanda, al sur de Inglaterra, para recoger allí documentación de los peregrinos que embarcaban para ir luego a Santiago de Compostela. Peregrinos que venían en barcos que hacían la ruta de cabotaje, que es la ruta que se hace de cabo en cabo, navegan durante el día también con la costa a la vista y después durante la noche se refugian en los puertos. Bueno, pues algunas veces los peregrinos, por la razón que fuera, les apetecía o se mareaban en el barco, se apeaban en uno de esos puertos y continuaban el resto a pie. Cuando en esa oficina del peregrino que existía y que existe en Santiago de Compostela se recogían los datos, pues el peregrino hacía constar que había ido a pie. Pero no decía desde dónde, ni cuándo se había apeado. Y por eso José Luis, también como muy inteligente lo sabía, dice, Valeriano, tenemos que acudir a donde los peregrinos embarcan, porque cuando se embarca hay que hacer constar, embarco con dirección a Santiago de Compostela, y el motivo es la peregrinación. Bueno, es un trabajo histórico que nos quedó pendiente, desgraciadamente con José Luis nos quedó pendiente, y bueno, pues a lo mejor algún día algún estudioso decide hacer una tesis sobre ello. Bueno, sabemos que estáis preparando el año jubilar lebaniego, ¿no? Sí. Que se celebra en el 2028. Correcto. Cuéntanos cómo va esa historia. Bueno, pues ahora mismo se ha creado yo creo que ha sido una muy buena iniciativa por parte del Gobierno regional, por parte de la Consejería de Cultura, Luis Martínez Zabaza, han hecho ahí con el Obispado también un equipo y un consejo en el que, bueno, se están recogiendo ahora mismo ideas, proyectos y, bueno, intenciones, porque hay que empezar bastante antes, no cuando llegue el momento a preparar las cosas. Se están dando los pasos adecuados y oportunos, yo creo que muy bien. ¿Y vosotros qué rol tenéis en esa celebración? Ver, nosotros somos la sociedad civil. A ver, en todas estas partes hay la parte religiosa, que es la primera, en los caminos es una parte religiosa, la parte institucional, es una parte ya cada vez más turística y de atracción de personas que puedan generar riqueza y aportar sus vivencias, y luego la parte civil, que somos nosotros. Entonces, bueno, es el contacto con los peregrinos, es decir, estamos continuamente al pie del camino recibiendo los inputs de cada uno de ellos y poderlos transmitir después a las personas que tienen capacidad para tomar las decisiones. Bien, en el Camino de Santiago yo creo que hay muchas personas que van sin creencias religiosas, que van a la aventura, a hacer una excursión. Yo a veces me he encontrado muchas veces en la barca de Somo gente que ves que es peregrina, sobre todo extranjeros, y yo siempre les pregunto, ¿por qué hacéis el camino? Unos te dicen, una promesa, somos religiosos, muy bien. Otros me he encontrado gente que es ortodoxa. ¿De qué religión sois? Vale, ya preguntas, ¿no? Ortodoxos, muy bien. Y sin embargo, van al Camino de Santiago. Ole por ellos, ¿no? Pero luego me he encontrado gente que va, una aventura, una excursión. Entonces, vosotros con la experiencia que tenéis, ¿creéis que esa gente cuando llega a Santiago encuentra algo que le hace creer en la religión? Y otra pregunta a la vez, ¿en los albergues se les forma algo? ¿Se les explica lo que es el Camino de Santiago? Porque hay gente que es muy bien, pero hay otra gente que es una aventura entre amigos, vamos a hacer un viaje. Y mucha gente, yo sé de una persona que cuando llegó allí, pues volvió a la religión católica, sintió la llamada, es decir, llegué, lo conseguí, no sé, y entonces volvió en sí. ¿Por qué? Porque en los albergues, quieras o no, pues les hacían oración. Claro, cuando es nuestro amigo Güemes, que es un santo, pues hacen oración, porque además tiene una mano izquierda muy buena, para decirte, vamos a cantar esta canción te canten esta canción de rock, y luego te dice, ahora vamos a orar un poco. Claro, tiene mano izquierda, tú le conoces muy bien también. Entonces, en los albergues, generalmente, ¿tenéis esa costumbre? A ver, los albergues, como te he dicho, hay de todo tipo. Hay de todo tipo. Hay de todo. Utilizo un símil que no es mío, que a mí me gusta mucho y me lo he apropiado casi, que lo he aprendido de Ernesto Busto. La peregrinación, el Camino a Santiago, es el camino de la vida. Desde que nacemos, estamos peregrinando
con nuestros sufrimientos, con nuestros problemas, con nuestras, tenemos que mirar hacia adelante, necesitamos retos interiores, que es lo que ocurre en la peregrinación, para pensar con nosotros mismos, encontrarnos a nosotros esa espiritualidad, el pensar, que a veces esta vida tan agitada, tan corriendo, no te deja pensar. El camino de peregrinación ayuda a eso muchas veces, y ese es el motivo por el que algunas personas, yo también he encontrado algunos, que es totalmente ateo, totalmente, llegan a esa, he sentido algo. Bueno, he sentido algo. A ver, la búsqueda de camino es algo interior, tiene que ser algo de encontrarse con uno mismo. Yo he hecho el Camino de Santiago 9 veces. Madre mía. Desde Saint Jean de Pied-de-Port. Y la gente me dice, pero bueno, 9 veces, y siempre pasas por el mismo sitio, ¿no te aburre? No me aburre, o sea, porque el camino siempre es diferente. ¿Y qué encuentras en el camino? A las personas. Lo más grande que hay en el camino son las personas, las vivencias personales. Y en cada momento son distintas. Y eso te enriquece como persona. Que te encuentras con casuística de todo tipo, de todo. O sea, podría contarte 20.000 anécdotas por no estar y yo hago el camino por la gente, por encontrarme con la humanidad. Eso además me aporta mucho. Sí, no, desde luego. ¿Tenéis subvenciones? No tenemos ningún tipo de subvención, de ayuda. Y esa es una máxima que pusimos desde el principio. Yo creo que el dinero lo pervierte todo. Somos una sociedad, una asociación sin ánimo de lucro. No queremos ganar un duro, ninguno cobramos absolutamente nada, lo dedicamos altruistamente a ello. Pero es cierto que a veces uno necesita el dinero. Por ejemplo, estamos ahora mismo... ¿Puedo utilizar esta plataforma también para anunciar algo? Sí, perfectamente, ¿cómo no? Pues muchas gracias. Porque ahora mismo estamos metidos en un proyecto que yo estoy muy ilusionado con él, que es un festival de cine, de cortos. Y quiero desmitificar el tema de cortos, de cine, porque hoy en día con un móvil se pueden hacer cosas tan buenas como antiguamente con una gran cámara. Y hace falta arte y creatividad detrás. Bueno, y sobre todo ahora viendo a la gente joven capaz de eso, hemos hecho esto para que la gente joven aporte esa creatividad, esa forma de ser, con una base que es el Camino de Santiago. Y el camino de la vida, de peregrinación de la vida. Entonces, eso, estamos ahora mismo, el día 11 el próximo viernes se acaba la entrega de cortos de cine. Haremos una presentación y una entrega de premios final el día 9 de diciembre en el Centro Cultural de la Vidriera, porque la asociación tiene la sede allí en el Centro Cultural de la Vidriera, y os invitamos a que participéis. Es el primer festival, y a todos los que nos escuchen a que acudan allí, porque va a ser temática del Camino de Santiago y peregrinación de la vida. Y ahí tenemos unos gastos, lógicamente, unos costes de preparar carteles, y ahí hemos presentado ese proyecto al Ayuntamiento de Camargo, que va a colaborar por hacerlo allí en el Centro Cultural de la Vidriera. Además, pues por ejemplo, en algunos libros, tenemos ahora un libro que espero que salga también a finales de noviembre, en el que estoy participando con otro compañero peregrino de Cataluña y uno de Madrid, de todas las credenciales que existen en el mundo de peregrinación. Japón, Corea, Argentina, América del Norte, todas. Hemos juntado de momento más de 300 en ese libro. Va a ser un libro único a nivel, bueno, nunca se ha hecho nada sobre las credenciales, y esperemos presentarlo. Y ahí, para publicarlo, lógicamente necesitas que alguien te lo patrocine. Pues la Fundación Camino Lebaniego y la Consejería de Cultura nos van a patrocinar ese libro. ¿Qué metas pretende la asociación en Cantabria? Fundamentalmente, dar a conocer y concienciar a la gente de lo que es el Camino de Santiago y el Camino de Santo Toribio. Porque yo creo que no hay una conciencia en la comunidad cántabra de lo que es la peregrinación. Uno se va a Castilla, se va a Galicia, y allí sí hay, y allí sienten el camino. Yo creo que tenemos que intentar, y esa es una de las labores de su difusión, y os agradecemos también momento para poderlo contar, de poder difundir lo que es el Camino de Santiago. Haremos eso, y luego este tipo de proyectos. Y para esos proyectos tiene que ser un proyecto en concreto, muy claro y muy definido de qué es lo que vamos a hacer para que sigamos potenciando el Camino de Santiago y el de Santo Toribio, que no nos olvidemos que el de Santo Toribio... Sí, el de Santo Toribio yo creo que hay que promocionarlo un poco más, aunque claro, Camino de Santiago lleva muchos años. Sí. Y claro, coge más fona, ¿no? Sí. Santiago de Compostela, claro, el apóstol...
¿Qué le pediría al gobierno y a los ayuntamientos? Que nos escuchen, que nos escuchen. A mí no me vale que me oigan. Me gusta que me escuchen. Ya, lo que pasa es que es muy difícil que te escuchen, ¿eh? Bueno, o que nos escuchen, en general, ¿eh? No... Pues es una labor también que nos toca predicar, sí, ese camino de Santiago, ese camino de Santo Toribio, que predicarle, que también sean cada vez más conscientes las instituciones de la labor que están realizando cuando apoyan este tipo de iniciativas. ¿Qué más le gustaría decirnos? Algo que se quede en el tintero. Que os animo a peregrinar. Sí, hay muchas formas de peregrinar, decía. A incómodos plazos. Yo conozco gente que lo ha hecho porque trabaja y no puede, y entonces los fines de semana iba y decía, nos quedamos aquí. Cogían, volvían en tren o en algo, o en autobús, y después volvían donde se habían quedado y el fin de semana seguían ese camino. Yo eso, animo a la gente a que se coja la mochila o el bastón, porque hay gente que sí discapacidad. Ayer, en la misa del peregrino que os comentaba, he estado con un grupo de personas con discapacidad. Cada uno debe hacer el camino en función de las capacidades y los límites que tiene. Como muy bien has dicho, dice, yo no puedo estar ahora mismo como hacía hace años haciendo 30 días el Camino de Santiago, pero a lo mejor puedo hacer 4 días o 5 días y ya no ando los kilómetros que andaba antes. Luego tengo que ajustar algo a mis medidas y lo mismo le pasa a todo el mundo. A pasear, a ver no sé qué y a disfrutar del entorno que hay, del patrimonio cultural, del patrimonio religioso, del patrimonio natural, de la etnografía, las gentes. Pararte a hablar con una persona de los pueblos, a veces nos quejamos de que se está despoblando, la Cantabria rural también. Sentarte, pues eso, lo que decía antes, por ejemplo, en Cádiz o en Trincera, con un paisano que está allí con la cachava y poder hablar de sus vivencias, es que en la vida esas cosas no las hacemos. Sí, desde luego. Le damos las gracias, te animamos a seguir en este camino que es difícil, pero gratificante. Pues, y entonces eso es lo más bonito, gratificante, porque te digo una cosa, aquí estamos de paso. Y todo lo que hagamos aquí, ahí arriba, nos lo van a decir, lo bueno y lo malo. Entonces yo creo que la vida hay que tomarla en decir, voy a hacer algo por los demás. Y porque eso te produce satisfacción personal. Y en el cielo lo premiarán, de eso estoy completamente seguro. Incluso los que no creen, y dices, qué persona más buena, porque hace cosas y no cree, pero yo creo que en el momento que nos llaman arriba, en ese momento hay gente que dice, que venga un sacerdote. Pero sí, oye, estaba en contra de todo, ya, pero en ese momento todo el mundo tiene conciencia y a veces se mueve y nos llaman arriba. Y nos llaman arriba, no queremos estar bien con el de arriba, pero vivimos en una sociedad que todo es lo material, Valeriano, tristemente, y no nos damos, y lo que queremos es más dinero, y abaratar, y coger más puestos, y si trabajo aquí, y trabajo allí, tengo más, y puedo dejar a mis hijos otro piso más. No, deja a tus hijos una buena formación, una buena conciencia, porque hay que hacer 2 maletas, digo yo, la de arriba y la de abajo. Y cuando te venga una desgracia, decir, mira, esto es una escalera que nos mandan para subir arriba. No hay más. Entonces, tu asociación es gratificante y bonita. Pues sí. Gratificante y bonita, totalmente. Porque es mostrar a la sociedad una senda, que esa senda te lleva al apóstol Santiago. ¿Cuántas personas con ese camino se mueven y vuelven al redil? ¿Cuántas personas? Muchas. Entonces, eso es gratificante, la labor que hacéis. Os animo a que sigáis y daros las gracias como sociedad en poder tener gente como tú que quiera dar todo lo que podéis a los demás, porque desgraciadamente eso escasea. Pues muchas gracias y como te dicen en el camino, buen camino. Lo mismo, buen camino. Bueno, amigos, hasta la próxima y gracias por estar con nosotros.